Alabado sea el nombre del Señor. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea la gloria, la honra, la alabanza en todo tiempo y para siempre y por toda la eternidad. Hermanos y amigos, es un gran gozo estar presente y dándole gracias al Señor por tener un nuevo día, un día más de vida. Si no te sientes enfermo, dale gloria a Dios. Si te sientes enfermo, dale gloria a Dios. Si te sientes solo, sola, dale gloria a Dios. Hermanos, dice la palabra que debemos de estar con sumo gozo y no quitando nuestra mirada en lo eterno. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y como he dicho siempre, voy a apoyarme en una de las cartas del apóstol Pablo, que se encuentra en la carta hacia los Romanos, capítulo 7, versículo 7. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Voy a orar en esta hora, que el Señor se glorifique en esta palabra, y los bendigo en el nombre de Jesús a cada uno por nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te doy el honor, la gloria, la honra, la alabanza, Señor amado, por todo lo que pasamos, por todo lo que sucede en esta vida temporal. Yo reconozco que mi fuerza viene de ti. Yo reconozco que las bendiciones vienen de ti. Que tú me has conocido y has conocido a todos antes que se formase, antes de que nos formemos en el vientre de nuestra madre. Tú ya nos conocías y nos santificaste antes que naciéramos y nos diste por profeta a las naciones, dice tu palabra. Tú conoces mi caminar y mi andar. Tú conoces mis pensamientos y los pensamientos de cada uno que están en la tierra y en esta vida temporal. Para ti no hay nada oculto, Señor amado. Señor amado, glorifíquese en esta predicación. Te pido, Padre amado, que tomes el control de mi boca, de mis pensamientos, de mi corazón, límpialo. De igual manera para mis hermanos, y también intercedo por mis amigos que aún
no te conocen. Han escuchado de un Dios, pero no te conocen. En esta hora, Señor, te pido que te glorifiques. Y que toda oposición de Satanás y todo ataque de las tinieblas en nuestras vidas sea cancelado. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús es cancelado todo poder de las tinieblas. Y que por su sangre hemos sido lavados, redimidos, para una vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Apóstol de nuestro Señor Jesucristo, Pablo, él fue el que escribió esta carta hacia los romanos. Y escuche la palabra nuevamente que dice de esta manera el apóstol Pablo. Claro está que no son palabras de él, sino que es dirigido por alguien. ¿Y quién es ese alguien? El Espíritu de Dios. Y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Aquí nos expresa el apóstol Pablo que cuando nosotros, la ley es la ley de Dios. Cuando él dice que si no hubiera sido por la ley, no hubieras sabido que estaba en pecado, que fue engendrado en pecado, es a lo que se refiere estas palabras. Con la ayuda del Espíritu Santo me hace entender de esta manera. Y dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es tan clara esta palabra en la cual dice, no codiciarás. ¿Qué es codiciar? Codiciar en tu corazón lo que tienen otros. ¿Es lo que se está refiriendo? Codicias a la mujer de tu prójimo. En tu corazón está esa maldad de querer destruir esa relación. Si tú dices que eres cristiano, hay un montón de cristianos en el cual cristianos de nombre y cristianos verdaderos. Y los cristianos verdaderos son pocos en medio de la congregación. Si tú estás y vas a la iglesia por alguna hermana y la codicias en tu corazón y vas por irla a ver a ella y no glorificar al Señor, no te confundas en decir soy cristiano. O si tú codicias que el hermano tiene posiciones mejores y has pensado en tu corazón, tu mujer que dices, la mujer que él tiene no sirve, tú lo codicias, pero solo por las riquezas. No se dan cuenta de que están cayendo delante de la presencia del Señor. Y el pago del pecado dice que es la muerte. El mismo apóstol lo habla en esta carta de los Romanos 6:23. Que por el pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es para vida eterna.
Si tú estás caminando de esta manera, no te confundas en decir yo voy a ir al cielo, porque te estás engañando a ti mismo. A Dios no lo puedes engañar. Entonces expresa el apóstol Pablo estas palabras en esta carta, y siguiendo la palabra dice: más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engaño y por él me mato. Está hablando de un mandamiento el apóstol Pablo. Ojo a esto, en el cual, cuando tú te riges al mandamiento de Dios, estás haciendo morir la parte carnal, la parte del pecado. A eso se refiere el apóstol Pablo, en el cual tú le estás dando lugar y prioridad al mandamiento de Dios, a los mandamientos y estatutos de Dios. Es por eso que dice él que el pecado va a la muerte. Él va a la muerte, hace morir el pecado. Es lo que nos trata de decir, de que si tú comienzas a tomar en serio los mandamientos de Dios, la carne está muriendo. Los deseos de la carne se están muriendo. Mas si tú vives en la carne, estás muerto espiritualmente y vives para la carne. Y la carne no entrará. Lo corruptible, dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, que lo corruptible no entrará en el reino de los cielos, sino lo incorruptible. Pero ¿qué será lo incorruptible? Caminar en obediencia con Dios. Caminar con los mandamientos atados a tu cuello, como dice el gran mandamiento en uno de los libros del Pentateuco, Deuteronomio 6. El gran mandamiento. Y dice: atarás mis mandamientos y estatutos a tu cuello, y le enseñarás a tu hijo, a tu hija, a tu hijo de tus hijos, y así en todas las generaciones venideras. Pero cuando tú no tienes un ejemplar, hablando de los mandamientos y estatutos del Señor, no esperes de que tu hijo sea temeroso de Dios. Si tú dices: yo amo a mi hijo, yo amo a mi esposa, le doy de todo, está bien. La palabra está establecida en el cual el varón tiene que velar por la mujer que le da el Señor a uno. Pero no significa de que tú estás haciendo lo correcto. ¿Por qué? Tenemos el caso de que muchas veces nosotros nos afanamos en darles cosas. Te bendigo en el nombre de Jesús por hacer tales cosas. Pero lo más importante lo estás dejando a un lado. No te afanes de las cosas terrenales, porque las cosas terrenales son temporales. Mas la palabra de Dios es eterna. Si tú dices: yo no tengo tiempo para sentarme con mi familia, para sentarme con mi esposa
hablar de la palabra del Señor, estás mal. Espiritualmente te estoy hablando. No económicamente, quizás tengas comodidades, estás bien y dices, Dios, eres tan precioso, eres tan maravilloso, porque me bendices de tal manera a manos llenas. Pero no tienes aquel tiempo para hablar con tu familia. El gran mandamiento que Dios nos manda a poder sembrar en el corazón de nuestra familia. Si tú eres borracho, tu hijo va a ser borracho, porque está viendo tu ejemplo, está viviendo. Tú vives en la carne, tu hijo va a vivir en la carne. Pero si tú vives en el Espíritu, le estás dando una enseñanza que tiene que vivir en el Espíritu. Ahora bien, si tú dices, yo voy a la iglesia y tengo un pastor, pero el pastor no le gusta, con todo respeto les digo, pastores, que el deber del pastor tiene que buscar al pastor de pastores para traerle alimento del cielo, no alimento terrenal, porque hoy en día se afanan de las cosas terrenales y se enfocan en las cosas terrenales, pero no se enfocan en lo más primordial, en el cual es la vida y la salvación de nuestra alma. Tu pastor y pastora, si tú te acomodas y estás tras las riquezas, el infierno te espera. La palabra lo dice. Te tengo que hablar de esta manera. También líderes. Aquí no se trata de decir, yo tengo un puesto y yo soy esto en la iglesia. Eso no te garantiza la salvación. ¿Qué es lo que tú vives en el Evangelio? ¿Qué tú eres por dentro? ¿Eres espiritual o eres carnal? Vamos a hablar seguidamente de la palabra que dice así: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte. Vino a ser muerte. Luego que lo que es bueno vino a ser muerte. Esta palabra del apóstol Pablo dice que lo bueno vino a ser muerte. Y tú te preguntas, ¿cómo es de que lo bueno se vuelve muerte? Ok, te voy a explicar 2 puntos que se refiere él en esta palabra que acabo de leer. En el cual, cuando tú vienes y te sujetas a la palabra, al mandamiento de Dios, le das muerte al pecado. A eso se refiere el apóstol Pablo. Que se muera el pecado dentro de nosotros. Siguiendo la palabra, dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Escuchen esta palabra: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay una claridad en el cual el apóstol Pablo está diciendo de que lo que él desea hacer para la obra del Señor
sus acciones, el cuerpo en el cual habitamos, está habitado para el pecado. Nuestro cuerpo es pecaminoso. No solamente culpemos a Satanás, no es que yo esté defendiendo a Satanás, pero tenemos una gran lucha que son dos: la carne y Satanás con sus mentiras y engaños en nuestras vidas. Entonces, por eso expresa el apóstol Pablo de que él dice: lo que yo quiero hacer, lo que yo no quiero hacer, es lo que hago y es lo que yo aborrezco. ¿Qué es lo que hacía él? Él andaba en la carne. Quizás se le desviaba los ojos. No puedo asegurar nada. Es un ejemplo. Quizás cuando tú sales y miras a alguien, pero disimulas y dices en tu corazón: ah, qué bonita mujer. Es un ejemplo en el cual nosotros debemos de entender lo que dice y expresa el apóstol Pablo, en el cual dice: ah, qué bonita mujer. Te quedó grabada en la mente, hermano. Te voy a decir que el apóstol Pablo está refiriéndose de lo que aborrece, es lo que muchas veces hacemos. Pero debemos de entender algo, de que en el momento que nosotros pecamos, tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios, a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en decir: Señor, perdóname porque no quise hacer esto, pero lo hice con mi corazón, con mis ojos, con mi mente, y he pecado. Es lo que se refiere el apóstol. Es aquí en donde miro un punto muy importante que debemos de tener: sinceridad, no con el hombre, sino que con Dios. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Escuchen, la ley es buena, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, que la ley es buena, la ley de Dios, mientras que llevemos una vida santa y en reverencia ante el Señor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Muy claramente dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Punto. Un punto referente de que el apóstol Pablo, él se sentía indigno todavía, a pesar de ser un apóstol. Hoy en día no hay hombres que verdaderamente reconozcan. Son pocos, hay hombres, pero son muy pocos los que reconocen el pecado que han cometido y llegan y llevan un corazón arrepentido y convertido para Cristo, y reconocer de que tenemos pecado. Tú eres un pecador, yo soy un pecador, pero debemos de ser pecadores convertidos y arrepentidos. Eso es lo que nos llevará a la vida eterna y tener la relación con el Espíritu Santo. Cuando tú haces eso, cuando tú dices, tú miras un ejemplo, tú miras a alguien de tu pasado que fue alguien importante en tu vida y se te mueve tu corazón y dices: no, ya no me afecta, pero está ahí. Si tú lo haces, has pecado delante del Señor.
no contra el hombre, no contra la palabra, sino que con Dios mismo están mintiendo. Muchas veces encubrimos ante el ojo del hombre, encubrimos los pecados, pero delante de Dios no lo podemos encubrir. Debemos de tomar en cuenta de que este cuerpo es pecador, porque el apóstol Pablo lo dice dirigido con el Espíritu Santo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior, su alma, a eso se refiere, a su espíritu, al aliento de vida que nos dio Dios, Él está expresando de esta manera estas palabras que dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es muy claro las palabras del apóstol Pablo. Miserable de mí. Es una palabra grande en la cual hay una sinceridad, una integridad, un convertimiento, un arrepentimiento genuino en el cual está expresando en esta carta, miserable de mí. Y es lo que te digo yo a ti, no te confundas en decir, yo no tengo pecado. No lo digas, porque pecas más. O tú dices, no, ya ese pasado ya no me afecta. El pecado mora en nuestro cuerpo. Mas el espíritu, el hombre interior, se deleita en la ley de Dios. ¿Por qué se deleita en la ley de Dios? Porque nuestra alma, el soplo de vida, hay una conexión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, que es una esencia eterna en la cual no morirá. Esta carne sí va a morir, fue hecha de la tierra y a la tierra volverá. Mas el hombre interior, tu espíritu, tu alma, viajará a la eternidad. A 2 lugares nada más, no son a 3, no te confundas. No te confundas de que digas voy a encarnar. No te confundas, no hay encarnación. No te confundas en lo que hablan los hombres, porque Satanás ha sido sagaz para poder cauterizar tu mente. Debemos de entender de que solo un Dios hay. Un Dios y un Salvador, que es Jesucristo. En la cual dice el apóstol Pablo, en Jesucristo viviré. Las expresiones de él dicen, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
No lo repitas porque se lo has escuchado a algún hermano. No lo tomes como un amuleto. No lo tomes para presumir y darle a conocer a nuestros semejantes que conoces la palabra. El conocer la palabra, el profundizarse en la palabra, esta vida, digo yo, es algo que el Señor puso en mí, que nuestra vida no alcanza, en esta vida temporal no alcanza a entender los misterios y profundidades de la palabra del Señor. Pero algo que te dejo en tu corazón: no te avergüences de lo que ha hecho Dios con tu vida. Testifica. Porque en el momento que tú testificas, como el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, testifica, le está dando gloria a Dios, no a los hombres. No te avergüences de hablar la palabra del Señor. No te avergüences de decir: soy cristiano nacido de nuevo. No te avergüences, porque ese día, si tú te avergüenzas, el Señor se avergonzará de ti. Y todos entregaremos cuentas. Cristo viene, el fin se acerca. Hermanos y amigos, espero que hayan percibido este mensaje, en el cual gran ejemplo nos da todos los que están y han escrito la palabra del Señor, dirigidos por el Espíritu Santo, por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios verdadero, un Dios trino. Elohim Adonai. Hermanos, ha sido un gran gozo haber compartido esta palabra. Y todo aquel que quiera recibir a Cristo, quiera hacer un compromiso, nacer de nuevo, arrepentidos y convertidos, y convertirse a Cristo. Y hermanos que han estado caminando supuestamente siendo cristianos, pero siguen pecando, el pecado te llevará a la muerte. Es la misión de cada predicador sacar la verdad y hablar con la verdad. No mentiras, no engaños. Estamos en tiempos de apostasía, en tiempos en los cuales muchos burladores han entrado a hacer mercadería del Evangelio, pero el Señor los conoce a cada uno y a todos, y según sus obras así será la recompensa para cada uno. Todo aquel que quiera recibir a Cristo, hagan esta oración conmigo. Y los que se quieran reconciliar, repitan la misma oración. Una misma oración de arrepentimiento, Dios lo escucha. Y digan de esta manera: Padre amado, Padre celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que murió en la cruz por mis pecados, yo reconozco que soy un vil pecador y me arrepiento en este momento, y te pido que inscribas en el libro de la vida mi nombre. Y enséñame a caminar conforme a tus mandamientos y estatutos para que los cumpla en mi vida y en mi familia. Te doy gracias, Señor, por perdonarme y recibirme como tu hijo o hija. Y en esta hora me reconcilio y reconozco que he pecado grandemente.
perdóname. Y que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Amén y amén. Padre del cielo, de los cielos, poderoso Dios, te pido, Señor amado, que te glorifiques en la vida de mis hermanos. Sígase glorificando, Padre Santo, y te doy gracias por esta palabra. Señor amado, cúbrelos y límpialos y llévalos a la verdad. Te lo pido como un servidor más tuyo. Amén y amén. Ha sido un gran gozo y un gran privilegio haber compartido la palabra del Señor. Hasta una próxima y que el Señor me los bendiga. Amén.